En el almuerzo del domingo, mi sobrina agarró mis aretes y dijo, «Mamá dice que son imitaciones baratas». Luego partió uno por la mitad mientras todos se reían a carcajadas. Esa noche, cancelé permanentemente el pago mensual de $900 para su escuela privada. Nunca olvidaré ese domingo. Fue uno de esos días de finales de verano que se sentía más pesado de lo que debería, como si el aire mismo supiera que algo andaba mal. Mi hermana, Amanda, había insistido en que comiéramos todos juntos, dijo que ya era hora. Se suponía que celebraríamos las últimas calificaciones de su hija, puras en una escuela privada que yo pagaba mensualmente por la suma de $900. Eso no es para presumir, es un hecho. Amanda no ha tenido un trabajo de tiempo completo en 4 años, y su exmarido, la última vez que supe, vendía televisores de segunda mano en una camioneta en algún lugar de Reno. Así que, sí, yo pagaba, en silencio, cada mes, porque no quería que Savannah creciera encasillada por las decisiones de su madre. Es inteligente, incluso superdotada. Llevaba haciéndolo casi 3 años, nunca pedí las gracias, nunca se lo recordé a nadie. Solo quería que tuviera una oportunidad. Se suponía que el almuerzo sería una celebración. En cambio, se convirtió en una emboscada familiar. Empezó con la comida. Amanda sirvió lasaña congelada como si fuera un evento gourmet, y mi mamá trajo una botella de vino que consiguió con descuento, ya medio vacía cuando llegaron. Mi padrastro, Glenn, ya iba por su 3ª cerveza antes de que el pan de ajo llegara a la mesa. Todo se sentía un poco demasiado forzado. Amanda no paraba de sonreír a la nada, como si intentara distraernos de algo que ninguno de nosotros sabía todavía. Nos sentamos a comer, y la mesa se convirtió en una mala versión de una comedia de situación. Mi mamá no dejaba de mencionar cómo Savannah estaba destinada a la Ivy League. Glenn hizo algunas bromas gastadas sobre cómo yo seguía soltera con un bonito apartamento. Amanda no dijo mucho, pero seguía rellenando su copa. Luego, en medio de toda esta falsa alegría, Savannah se puso de pie detrás de mí. Ni siquiera me di cuenta de que se había movido hasta que sentí su mano rozar mi cuello. Me di la vuelta y, antes de que pudiera reaccionar, me arrancó el arete izquierdo de la oreja. No fue de forma juguetona, no fue accidental, simplemente extendió la mano y lo tomó. Le pregunté qué estaba haciendo, pero no me respondió. Simplemente lo sostuvo en alto como si lo estuviera examinando por primera vez. Todos se quedaron en silencio. Luego me miró directamente y dijo, «Mamá dice que estos son imitaciones baratas». Dijo, «Finges que son reales porque nadie te ha dado nunca nada bonito». Ni siquiera parpadeó. Simplemente lo partió, lo dobló hacia atrás hasta que se rompió en 2, y entonces la mesa estalló en carcajadas. Glenn soltó una carcajada fuerte y estridente como si fuera lo más divertido que hubiera visto en su vida. Amanda se cubría la cara con la mano, fingiendo estar sorprendida, pero pude ver que sonreía. Mi mamá ni siquiera dijo nada. Simplemente se sirvió más vino. Me quedé sentada, sosteniendo el arete roto en la palma de mi mano. Quería decir algo, pero no había nada que decir, nada que no me hubiera hecho parecer aún más pequeña de lo que ya me sentía en ese momento. Esos aretes fueron lo último que me dio mi papá, los compró en una casa de empeños cuando me gradué de la universidad. Murió 6 meses después. Amanda ni siquiera vino al funeral. Me disculpé, fui al baño, cerré la puerta con llave y me miré en el espejo. No iba a darles la satisfacción de verme llorar, ni una sola lágrima. 10 minutos después, salí, pasé junto a la mesa, dije, gracias por el almuerzo y me fui. Esa noche, abrí mi computadora portátil, inicié sesión en el portal de la matrícula y hice clic en cancelar pago automático. Sin emoción, sin duda, simplemente hecho. Luego le envié un único mensaje de texto a Amanda, acabas de perder los $900 al mes permanentemente. No respondió, ni esa noche, ni al día siguiente. Pero sabía que lo había visto, y sabía que las consecuencias estaban por llegar. Pensaban que yo era la billetera de la que podían tomar y tomar hasta que no quedara nada. Pero olvidaron una cosa, nunca les debí nada. Y estaban a punto de aprender cómo es la vida cuando la billetera se va. Amanda no envió ningún mensaje a la mañana siguiente. Ni una disculpa, ni una explicación. No esperaba una, pero una parte de mí esperaba que al menos reconociera lo que había sucedido.
En cambio, para el lunes por la noche, mi teléfono se iluminaba, pero no por ella. Primero, fue mi madre. Tienes que dejar esta tontería. Savannah es solo una niña. No lo dijo en serio. Luego, un seguimiento, como si estuviera construyendo un caso. ¿De verdad le vas a quitar su educación por un arete? Ni una sola vez preguntó si yo estaba bien. Ni una sola vez mencionó que Savannah rompió algo que pertenecía a papá. No respondí. Leí cada palabra, les hice una captura de pantalla y las guardé en una carpeta que creé en mi teléfono. Justificación, un pequeño recordatorio para mi yo futuro en caso de que alguna vez empezara a ablandarme. Luego vino Glenn. ¿Y qué? ¿Vas a arruinar su futuro porque te hirieron los sentimientos? ¿Madura? Ese me hizo reír a carcajadas. Glenn, que nunca contribuyó con un centavo al alquiler de Amanda ni a la escuela de sus hijos, de repente tenía mucho que decir sobre mis responsabilidades. Así que no dije nada. El martes por la mañana, Amanda finalmente rompió el silencio con una sola palabra. ¿En serio? Eso fue todo. Ni una disculpa, ni un arrepentimiento, ni siquiera un intento de fingir que no sabía por qué corté el pago. Solo una palabra pasivo-agresiva, como si hubiera cancelado un plan para almorzar o me hubiera olvidado de llevar salsa a una comida compartida. El miércoles fue cuando supe que había empezado a inventar la historia. Recibí un mensaje de Facebook de una de sus amigas, alguien de quien no había sabido nada en años. Hola, espero que todo esté bien. Amanda dijo que tuvieron un malentendido. Mencionó que Savannah podría no volver a Birchwood. ¿Qué está pasando? Malentendido. Así es como lo estaba llamando. Esa tarde, revisé el Instagram de Amanda. Había publicado una foto de Savannah sentada en la mesa de su cocina, rodeada de libros, haciendo el signo de la paz. Leyenda: las chicas inteligentes trazan sus propios caminos. Hemos decidido tomar una nueva dirección. La educación no se trata del precio. Los comentarios estaban inundados de gente llamando a Savannah reina, animando a Amanda por liberarse del sistema. Fue entonces cuando hice mi siguiente movimiento. Amanda había estado viviendo en una de mis propiedades de alquiler durante casi 4 años. Era un decente apartamento de 2 habitaciones en una buena zona, tranquila, segura, a 20 minutos de la escuela privada. Le di una tarifa reducida cuando se mudó después de su último desalojo. Había estado pagando el agua, la basura e incluso ayudé a cubrir las reparaciones cuando se estropeó el aire acondicionado. Su contrato de arrendamiento se había convertido en uno de mes a mes hacía más de un año. Así que, me puse en contacto con mi administrador de propiedades e hice que redactaran el aviso formal de 60 días. Sin complicaciones, sin drama, solo negocios. Se lo envié a su correo electrónico y lo copié en su buzón. Respondió en cuestión de horas. Esta vez, tenía mucho más que decir. Estás destruyendo a tu propia familia. Savannah es solo una adolescente. No se trata de un arete. Se trata de que eres amargada y celosa. Nunca has tenido una familia de verdad, así que no entenderías lo que es luchar por tus hijos. Siguió, párrafos y párrafos, acusaciones, chantajes emocionales. Una frase en la que decía: te arrepentirás de esto cuando seas vieja y estés sola. No respondí. Reenvié el correo electrónico a la misma carpeta, justificación. Al día siguiente, me encontré con mi madre en el supermercado. Traté de evitarla, pero me vio cerca del pasillo de los congelados y me acorraló. Me pidió que fuera a cenar, dijo que Amanda había estado llorando, afirmó que Savannah estaba pasando por una edad difícil y me dijo que las familias pelean y que esto se había ido de las manos. Le dije que no me interesaba arreglar nada, que no le guardaba rencor. Simplemente había terminado de interpretar el papel que habían escrito para mí sin preguntar. Ella puso los ojos en blanco y dijo: bien, quédate con tu dinero. Ya verás hasta dónde te lleva. Y eso fue todo. Ni una sola persona había preguntado qué significaban esos aretes para mí. Ninguno de ellos admitió siquiera que tal vez, solo tal vez, Savannah se pasó de la raya. Porque para ellos, yo era la billetera, la viga de soporte, la que no necesitaba nada, la que seguiría dando porque siempre lo había hecho. Pero algo cambió ese domingo. Dejaron claro que yo no era familia, solo era útil. Así que,
Decidí mostrarles cómo es cuando no lo soy. Y era solo el principio. Al final de la segunda semana, las sonrisas falsas comenzaron a desvanecerse. Amanda seguía publicando fotos con filtro de Savannah en cafeterías con libros abiertos y lates intactos. Las leyendas siempre eran dramáticas, la desescolarización es poder, aulas de la vida real, algunos caminos no están pavimentados con matrículas, como si hubiera inventado una nueva forma revolucionaria de criar a su hija. Pero entre bastidores, estaba luchando. No me lo dijo ella, por supuesto que no. Pero empecé a recibir llamadas de gente con la que apenas hablaba. Una mujer para la que Amanda solía hacer de niñera se puso en contacto y me preguntó si sabía que Amanda estaba considerando la educación en casa pero necesitaba ayuda con los materiales. Alguien más, un antiguo compañero de trabajo mío que resultó ser amigo del vecino de Amanda, me dijo que había visto a Savannah llorando en el porche una noche tarde mientras Amanda gritaba por teléfono dentro. Entonces sucedió algo que no esperaba en absoluto. Savannah me llamó. No un mensaje de texto, no un correo de voz, una llamada telefónica real y en toda regla. A las 11:30 de la noche, su nombre se iluminó en mi pantalla. Dudé, luego respondí. No empezó con un hola. Dijo, no quise romperlos. No sabía que eran de verdad. No sabía que importaban. Su voz era baja, temblorosa. Dijo que Amanda le dijo que los aretes eran baratos, que si se burlaba de mí por ellos, llamaría mi atención, que tal vez me sentiría culpable y ofrecería ayudar más, una nueva MacBook, dinero para viajes de verano, mejor ropa. Le pregunté por qué escuchó. No tuvo una respuesta. Me dijo que Amanda dijo que nunca los cortaría, que me gustaba demasiado jugar a la heroína, que estaba sola y que el dinero era todo lo que tenía que ofrecer, así que no me atrevería a alejarme. Le pregunté si Amanda alguna vez le dijo de dónde venían los aretes. Se quedó en silencio. No, dijo. Solo pensé que eran bisutería. Así que se lo conté. Le hablé de mi padre, de cómo solía saltarse comidas para que yo pudiera tomar ballet, de la forma en que me entregó la pequeña caja de regalo después de mi graduación universitaria con sus manos callosas y ojos llorosos, de cómo murió 6 meses después y yo llevé esos aretes a su funeral. No dijo nada durante mucho tiempo. Pensé que tal vez había colgado. Luego susurró, lo siento. Le creí, pero no dije nada sobre la escuela, todavía no, ni sobre el apartamento. Solo le dije que se cuidara y colgué. A la mañana siguiente, Amanda finalmente rompió su falsa pose de conciencia social. Me envió un mensaje de texto de un párrafo completo, no una disculpa, no una corrección, una advertencia, no metas a Savannah en esto. Es una niña. Si tienes un problema, ven a mí. Claro, excepto que Savannah ya había venido a mí. Esa tarde, mi administrador de propiedades me envió un correo electrónico. Amanda se había presentado en la oficina, exigiendo saber si podía luchar legalmente contra el desalojo. Afirmó que era una represalia, dijo que estaba tratando de arruinarla sin motivo. Incluso amenazó con ir al periódico local y convertirlo en una historia, hermana rica hecha a madre soltera con dificultades. Yo ya iba 10 pasos por delante. 2 días antes, había hablado con la administradora de la Academia Virtuoso. Le hice saber que no renovaría la matrícula de Savannah, pero le pregunté si había algún programa que pudiera ayudar a mantenerla matriculada. La mujer dudó al principio, pero finalmente me dijo que había fondos limitados para dificultades económicas. Necesitarían documentación, cartas de explicación y pruebas de la situación. Me ofrecía ayudar a Savannah a solicitarlo discretamente, sin Amanda. Dijo que lo pensaría. Esa es la parte que Amanda nunca vio venir. Pensó que había quemado el puente conmigo, pero Savannah ya estaba arrastrándose de vuelta sobre las cenizas, tratando de entender lo que realmente había sucedido y qué tipo de persona era realmente su madre. Pero Amanda no había terminado, ni mucho menos. Ese viernes, mi madre me llamó de nuevo, solo que esta vez, fue diferente. No intentó halagarme. Fue directa a la furia. Dijo que estaba poniendo a Savannah en contra de su madre, que estaba manipulando a una niña y destrozando a la familia. Glenn se puso al teléfono después y dijo que más me valía estar preparada para vivir con las consecuencias de lo que había empezado. Fue entonces cuando tomé mi decisión final.
Llamé a mi abogado y le dije que quería iniciar el proceso para eliminar el acceso de Amanda a la cuenta de herencia compartida que nuestro padre dejó. Ella había estado sacando dinero ocasionalmente a lo largo de los años, pequeñas cosas que afirmaba que eran para emergencias. Yo era la albacea. Era hora de cerrar esa puerta también. No había terminado de ser la villana en su historia. Apenas estaba empezando. La cuenta de la herencia era el último hilo del que Amanda todavía podía tirar. Nuestro padre no había dejado mucho, solo un modesto fondo destinado a cubrir emergencias para ambas, facturas médicas, reparaciones del coche, ese tipo de cosas. Yo apenas lo había tocado. Amanda había tomado prestado de él 6 veces, una para pagar unos aparatos de ortodoncia que Savannah nunca tuvo, una para una idea de negocio que de alguna manera se convirtió en un fin de semana en Scottsdale, el resto sin justificar. Cuando le dije al abogado que bloqueara su acceso, ni siquiera pareció sorprendido. Simplemente me pidió que le enviara la documentación habitual, dijo que había manejado casos peores. Esa misma tarde, Amanda apareció en mi apartamento sin avisar. Estaba parada frente a mi edificio cuando entré en el garaje, saludando como si nada hubiera pasado. Consideré simplemente dar marcha atrás y dar una vuelta a la manzana, pero la curiosidad pudo más. Esperó junto al ascensor. Tan pronto como las puertas se cerraron detrás de nosotras, cambió a esa voz que usaba cuando quería algo, demasiado dulce, como jarabe vertido sobre un cuchillo. Dijo que entendía que yo estaba molesta, dijo que Savannah estaba pasando por una fase, que solo estaba portándose mal y no lo decía en serio. No dije una palabra. Luego llegó al punto real. Me preguntó si podía reconsiderar el desalojo, solo darle 6 meses más, tal vez incluso 3. Dijo que solo necesitaba tiempo para poner las cosas en orden. Le pregunté qué, exactamente, planeaba poner en orden. No respondió. Simplemente sonrió, el tipo de sonrisa que la gente usa cuando está perdiendo el control y finge que no. Luego dijo algo que nunca olvidaré: realmente no vas a echar a tu propia hermana y sobrina a la calle, ¿verdad? Le dije que no estaba echando a nadie a ninguna parte. Simplemente me estaba haciendo a un lado finalmente y dejándola valerse por sí misma. Murmuró algo en voz baja, algo sobre que yo disfrutaba de esto. No respondí. Luego lo dijo más alto: te encanta esto, ¿no? Ver cómo nos desmoronamos te hace sentir poderosa. Le dije que eso era irónico viniendo de la persona que animó a su hija a humillarme frente a toda la familia. Se rió, no una risa real, del tipo que pretende menospreciarte, y dijo: eso no fue por los aretes, Diana. Fue por la necesidad de bajarte los humos. Fue entonces cuando abrí las puertas del ascensor y le dije que tenía que irse. No se resistió. Simplemente salió y dijo: esto no ha terminado. Tenía razón, porque ese fin de semana, mi madre llamó de nuevo. Esta vez, dijo que Amanda se había mudado con ella, temporalmente. Afirmó que no tenía a dónde más ir, dijo que Savannah estaba desdichada y se negaba a comer. Me preguntó si estaba feliz ahora. No dije nada, pero ya sabía lo que vendría después. El lunes, recibí un correo electrónico de la administradora de la Academia Birchwood. Dijo que Savannah había presentado una solicitud por dificultades económicas, pero que Amanda había interceptado el seguimiento de la escuela e insistido en que la retiraran, afirmando que ya no estaban interesadas. Fue entonces cuando cogí el teléfono y llamé a Savannah yo misma. Respondió desde el baño, susurrando. Dijo que Amanda le había quitado el teléfono la noche que me llamó y la amenazó con cancelar sus planes de verano, que ya no se le permitía hablar conmigo. Le pregunté si todavía quería quedarse en Birchwood. Dijo que sí, pero que no quería traicionar a su madre. Le dije que no era traición si solo intentaba sobrevivir. Entonces le dije algo que no había planeado decir todavía. Tenía suficiente ahorrado para pagar su último año completo en Birchwood si lo quería. Sin condiciones, sin tratos, sin necesidad de contacto con Amanda. Lloró. Luego susurró: no sé qué hacer. Y yo dije: no tienes que decidir ahora mismo, pero que sepas que no me voy a ninguna parte. Esa noche, recibí otro mensaje de Glenn. Esta vez, fue corto: vas a destrozar a esta familia solo porque tu orgullo resultó herido. Lo miré durante un minuto completo, luego lo borré. Porque lo que no entendían,
Lo que se negaban a entender era que no se trataba de orgullo. Se trataba de décadas de ser utilizada, luego culpada, de ser la persona confiable hasta que decidieron que ya no era útil. Pensaron que finalmente me quebraría, que me disculparía, cedería y ofrecería ayuda. Pero no me estaba quebrando. Estaba limpiando los escombros, y una vez que terminara, no iban a reconocer la versión de mí que saldría de debajo de ellos. 2 semanas después de que Amanda se mudara a casa de nuestra madre, volví a saber de Savannah. Esta vez, no fue una llamada, fue una carta, una escrita a mano doblada cuidadosamente en un sobre, deslizada en mi buzón sin remitente. Su caligrafía era cuidadosa, como si no quisiera estropear nada. Me dijo que había estado pensando en todo, lo que hizo, lo que dijo Amanda, las consecuencias. Escribió que por primera vez en su vida, no sabía en quién confiar, que Amanda seguía cambiando la historia. Primero, dijo que yo me había vuelto loca. Luego, afirmó que yo estaba celosa. Luego, se convirtió en que yo solo estaba haciendo todo esto para controlarlas. Pero Savannah dijo algo más. Dijo, recuerdo cómo solías traerme libros cada Navidad, cómo te quedaste para mi feria de ciencias, cómo me compraste ese cuaderno de bocetos incluso cuando dije que no era buena dibujando. Luego me preguntó si todavía podía volver a Birchwood. Sin mencionar a Amanda, sin excusas, solo una niña pidiendo ayuda. No lo dudé. Envié un correo electrónico a la administradora de la escuela y le dije que seguíamos adelante. Cubriría el año completo en silencio, con la condición de que Amanda no tuviera ninguna participación en la cuenta, ningún contacto. Incluso pagué una tarifa adicional para registrar a Savannah como estudiante independiente en circunstancias especiales. 3 días después, recibí otra carta. Esta vez, era de Amanda. Estaba desordenada, un torrente de rabia y sarcasmo, escrita a mano como la de Savannah pero enfadada y apresurada. Me acusó de manipular a su hija, de obligarla a elegir bando. Dijo que yo era una mujer sin familia tratando de robarla de otra persona. La última línea decía, no eres más que una billetera con rencor. No respondí, porque para entonces, algo más había sucedido. Mi madre me llamó llorando, no sollozos dramáticos y teatrales, lágrimas de verdad. Podía oírlo en su voz. Dijo que Amanda y Glenn habían tenido una pelea a gritos en la entrada, por dinero, por quien se suponía que debía pagar que, por culpa de quien era que Diana cortara el grifo. Savannah se había encerrado en la habitación de invitados. Glenn se fue furioso y no volvió hasta la medianoche. Mamá dijo que sentía que todo se estaba desmoronando. Le dije que no se estaba desmoronando, simplemente estaba mostrando finalmente sus grietas. Y luego vino la parte que no esperaba. Se disculpó. Dijo que debería haberme defendido en el almuerzo, que sabía que lo que Savannah hizo estaba mal, que dejó que Amanda tergiversara la historia porque era más fácil que lidiar con la verdad. Me dijo que Glenn no estaba manejando bien las cosas, que había empezado a decir cosas sobre mí que no eran justas, que la había acusado de tomar partido. No dije mucho, solo escuché. Y entonces dijo algo que nunca le había oído decir antes, gracias por cortarles el grifo. Esperé. Lo repitió, gracias por hacer lo que yo no pude. Dijo que Amanda necesitaba aprender lo que era valerse por sí misma, que Savannah necesitaba ver cómo era la manipulación cuando venía de alguien en quien confiabas, y que de alguna manera, al alejarme, yo había hecho más de lo que ella había hecho quedándose. No lloré, pero sí sentí que algo cambiaba. Durante años, había sido en quien todos se apoyaban, la persona confiable, la chica solucionalo todo. Y cuando finalmente me defendí, todos lo trataron como un ataque. Pero ahora, con el polvo empezando a asentarse, se estaban dando cuenta de algo, no era yo la que estaba destrozando a la familia, era la que la había mantenido unida. Y sin mí, la verdad finalmente estaba siendo forzada a salir a la luz. Pero la parte final aún no había llegado, porque Glenn todavía pensaba que podía hablar de mí como si les debiera algo. Y tenía una última cosa que decirle. Glenn no me atacó directamente, nunca lo hizo. Siempre prefirió los comentarios de soslayo, lanzados en los chats grupales familiares, lo suficientemente altos como para picar pero lo suficientemente bajos como para negarlos. Esta vez, fue en una barbacoa, una de esas cosas del vecindario a las que nuestra madre obliga a todo el mundo a ir. No pensaba ir, pero Savannah me había preguntado directamente en otra nota manuscrita si podía ir, solo para no empeorar las cosas.
Así que fui. El patio trasero estaba lleno de sillas de plástico, perritos calientes tibios y la horrible lista de reproducción de Glenn sonando bajo de fondo. Amanda se quedó al otro lado del patio, con gafas de sol, actuando como si yo no estuviera allí. Savannah se sentó a mi lado la mayor parte del tiempo, sin hablar mucho pero presente, observando. Luego, en medio de una conversación sobre absolutamente nada, Glenn dijo esto: bueno, no todos podemos ser como Diana. Sin hijos, sin pareja, nada que perder. Quedó flotando en el aire como humo. Algunas personas rieron incómodamente. Alguien se movió en su asiento. Mi madre se quedó helada. Me puse de pie por completo, sin gritar, sin hacer una escena. Miré directamente a Glenn y dije, en realidad, si tengo algo que perder, mi paciencia, y se ha agotado. Luego me volví hacia mi madre, le agradecí por invitarme, le di un beso en la frente a Savannah y me fui. No volví. Al día siguiente, presenté la documentación para cortar oficialmente el acceso de Amanda a todo lo relacionado conmigo, cuentas consignadas, contactos compartidos, cualquier cosa. Cambié las cerraduras de mi propiedad de alquiler antes de entregársela a un nuevo inquilino. Le envié a mi abogado las copias finales de todo. Pero la parte que lo selló, le escribí una carta a mi madre. Le dije que la quería, que entendía el lío en el que se había metido y que la perdonaba por no protegerme cuando era yo la que estaba siendo utilizada. Pero también le dije que había terminado de desempeñar el papel de la arregladora de la familia. No más días festivos, no más cumpleaños, no más fingimientos. Me respondió, no de inmediato, pero lo hizo. Dijo que entendía, que lamentaba no haberlo visto antes. Y luego dijo algo que se me quedó grabado: a veces, el que finalmente dice, no, es el que amó por más tiempo. En cuanto a Savannah, volvió a Virtuoden otoño, en silencio, sin que Amanda supiera cómo se pagó. Mantuvimos nuestro acuerdo. Todavía me envía cartas todos los meses. Están llenas de pequeñas cosas, dibujos, notas sobre sus clases, fotos de proyectos en los que está trabajando. La última terminaba con: gracias por enseñarme a defenderme. Nunca lo olvidaré. No he vuelto a ver a Amanda desde esa barbacoa. Me enteré por alguien que está pasando por dificultades, que le negaron 2 nuevos alquileres. Glenn está fuera de escena. Mi madre dice que apenas se hablan, pero no le doy seguimiento. No indago. No pregunto. Porque lo que nunca entendieron es que no les estaba quitando nada. Simplemente dejé de dar finalmente. Y en el silencio que siguió, escucharon el sonido de sus propias vidas sin mi apoyo resonando. Eso es lo que pasa cuando confundes la amabilidad de alguien con debilidad. Eventualmente, recuerdan quien mantuvo las luces encendidas, y nunca olvidan el momento en que esas luces se apagaron.